Otra batalla perdida, otra cerveza fría, otra razón más para la rebeldía. Otro día de recortes de desahucios. Habrá que ocupar palacios, las cortes y comisarías. Detención ilegal, más represión policial, más dolor familiar por no poder pagar. Otra primavera que lo intenta pero no prospera por una falta preocupante de conciencia obrera. Otra persona durmiendo en la acera. Eso sí es violencia y no la resistencia minera. Violencia estructural es que de Cospedal tenga 3 sueldos, mientras el pueblo busca en papeleras. Más depresión y más ojeras, más dolor en un corazón que desdibuja las fronteras. Tus ojos de pantera, el color de mi bandera. Y aunque hieran y duela, marxista hasta que muera. Podrán cortar las flores, no la primavera. Os fundo en el micro hasta de borrachera. Subo la escalera, hijos de la gran puta. Soy el nega, conciencia obrera absoluta. Como un pantera negra, soy el recluta. La voz crítica que hace subir la marea. No hables de política, capullo, no tienes ni idea. Fluyo, subo a la azotea, no lo niego. Tenemos a Merkel en un zulo, enseñándole griego. No le llaméis libertad a este espejismo de comodidad. No desprecies la dignidad. Ella es nuestra última oportunidad. La mazorca, grupo de riesgo, revienta la sala. Nos guían los mejores, Rosa Luxemburgo, Fidel Castro Argala. Otro cartucho, otra élite, otra bala. Otro gobierno títere al que tu libertad regalas. Otra concejala corrupta, no deja que abortes. Pelotas de goma, antidisturbios cargando en las cortes. Otro rapero torpe en busca de gloria. Y como no mete ni miedo, se refugia en la homofobia. Sois escoria, basura. La cultura de este país es Sálvame y la Noria. La asignatura pendiente, fascismo presente. La delegada de gobierno Cristina Cifuentes. Maderos, dementes, contribuyentes, hartos. España pide a gritos menos flores y más pasamontañas. Escribo con las entrañas, esta vez sin boa. Trabajo y trabajos forzados, gordillo a la Moncloa. Brillo, afilo el cuchillo en la trinchera. Ahora todos dan mensaje para no quedarse fuera. De cualquier manera, no es lo mismo. Tú rapeas contra la crisis, nosotros contra el capitalismo. Yeah, y no es lo mismo. Tú añoras tener una tele de plasma, comprarte un turismo, volver a la burbuja del 2005, a volver a sentirte parte de este gran circo. Así que lárgate, que esta vez hemos venido a por todo el pastel. Nada de medias tintas, ya se acabó. Queremos nuestra guillotina en la Puerta del Sol, La sede de Vox, la sede central en la calle Bambú de Madrid, donde los máximos dirigentes del partido van a hacer el seguimiento de los resultados de las elecciones que se han celebrado hoy. Hace unos momentos que hemos intentado entrar en la sede y no nos han dejado pasar, alegando que no estamos en la lista de periodistas acreditados. Ni el diario El País, ni tampoco la cadena SER. Tanto El País como la SER nos acreditamos el pasado lunes, momentos después de que se abriera el plazo de inscripción para presentar el correspondiente formulario. Ayer nos contestaron al País que el aforo estaba completo y hoy se lo han contestado a la SER. Es lo que nos vienen diciendo desde el año 2019, cada vez que hay un periodo electoral, cada vez que pedimos asistir a una rueda de prensa o al seguimiento de una noche electoral, siempre o no nos contestan o nos dicen que el aforo está completo. Bueno, esto es una falsedad clarísima, puesto que en la misma aplicación en la cual solicitaban la acreditación, en el caso de que el aforo estuviera ya completo, no te dejaba ni siquiera rellenar el formulario. Nosotros lo hicimos, en fin, instantes después de que se abriera el plazo. Pero es que además se da la circunstancia de que el pasado martes el propio presidente del partido, Santiago Abascal, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, ya dijo que no nos dejaba pasar al diario El País por un editorial que se publicó en el año 2019, en el cual el diario decía que había que hacer un cordón sanitario con Vox, es decir, que había que evitar pactar con este partido ultra, ¿no? No puede ser que un medio de comunicación tenga un editorial en el que diga que a Vox hay que aplicarle un cordón sanitario, que es lo que ha hecho el diario El País, y que después pretenda que nosotros actuemos como si no pasase nada. Que vienen a nuestra sede, les ponemos el desayuno, unas pastitas, qué majos soy. Pues no. Si ustedes nos aplican un cordón sanitario, entenderán que nosotros reaccionemos de alguna manera. Eso no va a cambiar. Nosotros no somos el Partido Popular. A nosotros no nos gusta que nos peguen golpes los periodistas y quedarnos con los brazos cruzados. Nosotros
respondemos. El periodismo tiene que ser crítico, nos parece muy bien, pero el político tiene todo el derecho de responder al periodista e incluso todo el derecho de no responderle. Y desde luego nosotros no vamos a permitir que se nos demonice de esa manera. Vamos a defendernos. Evidentemente ese editorial es una opinión, no nos estaba acusando de haber dado una información falsa ni nada parecido, sino simplemente de dar una opinión que consideraba que no le gustaba. Bueno, tiene particular gravedad que no nos hayan dejado entrar esta noche porque hay dos sentencias del Tribunal Supremo, son del año 2021, en las cuales dice que Vox no puede discriminar a ningún medio de comunicación por razones ideológicas, porque eso atenta contra el derecho a la información del artículo 20 de la Constitución. Y además hay dos resoluciones, una es de la semana pasada, de la Junta Electoral Provincial de Madrid, y otra es de hace varias semanas, de la Junta Electoral Central, en la cual instan a Vox expresamente a que no discrimine a ningún medio y en particular que no discrimine al País y a la cadena SER, que son los medios que denunciamos ante la Junta Electoral Central que no nos dejaban entrar a sus actos que celebra en su sede. Sin contestar al emplazamiento del PP y a través de un vídeo en Twitter, Sánchez insiste hoy en que una amplia mayoría de españoles han votado por un gobierno progresista. Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes. Trabajar para lograr una investidura que nos permita seguir avanzando 4 años más. El Partido Popular pide que rectifique, que asuma su derrota y se reúna con Feijóo. Califica su negativa de falta de respeto. Si la contestación se refiriera al llamamiento de otro partido político, justo de los que no buscan la gobernabilidad, sino la inestabilidad, le hubiera faltado el tiempo para dejar la toalla e irse a hablar con ellos. El PP ha negado que esté dispuesto a negociar la investidura con Junts. Esa cuestión no se encuentra sobre la mesa. No ha estado ni está sobre la mesa. PP y Vox han confirmado que Abascal y Feijóo mantuvieron un encuentro personal la semana pasada. A pesar de ese contacto, recriminan al PP que busque el apoyo de Sánchez. A lo largo de la campaña he dicho, nuestro objetivo es derogar el sanchismo. Hablaré con el Partido Socialista sin Sánchez. Y lo primero que hace es escribirle una carta a Pedro Sánchez pidiéndole, por supuesto, un gran acuerdo. Coalición Canaria se abre a facilitar la investidura de Feijóo o de Sánchez siempre que ni Sumar ni Vox formen parte del gobierno. Acabar con el déficit fiscal y de infraestructuras que padece Cataluña y avanzar en la resolución del conflicto político con el Estado y por lo tanto que se pueda votar en un referéndum y que acabe la represión. Estas son las propuestas. A partir de aquí corresponde a Pedro Sánchez moverse, le corresponde a él, en tanto que candidato a la investidura, hacer las propuestas. La primera batalla de PP y PSOE tras el 23J no será la investidura de Feijóo Sánchez, sino los 9 puestos de la mesa del Congreso, el principal, la presidencia, que es la tercera autoridad del Estado. Eso ocurrirá el 17 con la constitución de las Cortes. Populares y socialistas presentarán candidato, pero no pueden ganar solos la votación, necesitan de otros grupos y ahí veremos los apoyos que consigue amarrar cada bloque y quién tiene mayoría. Y eso puede dar pistas de cara a la investidura. Los partidos sí reconocen que esas negociaciones, la de la mesa del Congreso, ya han comenzado. PP y PSOE quieren presidir el Congreso. Los socialistas reconocen que ya lo están negociando. El objetivo del PSOE siempre es ocupar las posiciones que tienen un rango institucional importante. Y también batallarán por tener la mayoría en la mesa del Congreso. Son otros 8 puestos y populares y socialistas pueden ceder alguno a otras formaciones y revelar así por dónde van sus pactos para la investidura. El PP quita importancia a sus contactos con Vox e insiste en su derecho a gobernar. Que Sánchez hoy no tiene más apoyos que Feijóo para la investidura. Por tanto, el derecho a presentarse a la investidura lo tiene el partido que ha ganado las elecciones. Los socialistas dependen de los partidos catalanes y vascos. El PNV le ha pedido una propuesta para un nuevo modelo territorial y Esquerra le dice a Pedro Sánchez que tiene que terminar con el conflicto político en Cataluña sin miedo a la derecha. De momento, el PSOE avanza ya su intención de acelerar la reforma del modelo de financiación. Lo que estará es el impulso a la reforma del sistema de financiación autonómica, que es lo que nosotros desde el primer momento hemos dicho que es obligado.
Coalición Canaria se abre hoy a apoyar tanto a PP como a PSOE, pero solo para la investidura. Un acuerdo puntual, si de este voto dependiera que la legislatura empezara a andar y se evitara la parálisis del país hasta unas nuevas elecciones. Si votaran a favor de Sánchez, los socialistas volverían a depender de una abstención de Junts y no de su voto a favor. Trabajando primero en la constitución de la mesa del Congreso de los Diputados y posteriormente trabajando para una investidura que ponga de manifiesto la voluntad que los ciudadanos han expresado en las urnas y que por tanto se abra paso esa mayoría de progreso, de avances, de derechos, de seguir conquistando nuevas cotas de bienestar para el conjunto de la ciudadanía frente a la alternativa que es un gobierno con el ticket PP y Vox que ha rechazado la mayoría de ciudadanos. El proceso posterior, que como ustedes saben, consiste en que el jefe del Estado le proponga a la Cámara los candidatos o el candidato o la candidata que considere más adecuado para obtener los apoyos, dado que se trata de un sistema, como venimos recordando, parlamentario, que significa que gobierna el que obtiene mayores apoyos por parte del Congreso de los Diputados. Por cerrarlo de la mesa, entiendo que el objetivo del PSOE es presidirla. Hombre, por supuesto. Todo pasará, parece que de una manera u otra, por Junts. ¿Se han puesto en contacto con ellos? Todo pasará porque la mayoría que no representan al PP Vox, ni siquiera UPyN, que ya en el día de ayer transmitió que le parecía imposible que el señor Feijóo pudiera superar una investidura. El resto de formaciones políticas, de grupos parlamentarios, evidentemente hay que hablar, Desde Sumar aceptaban ya que esos contactos habían empezado. Incluso aquí la semana pasada la líder de los comunes en el Parlamento decía no, si admitimos que, por ejemplo, cosas como la amnistía o el referéndum están encima de la mesa. No sé qué opina usted de este camino que están emprendiendo desde Sumar. Es evidente que quienes están hablando y tienen la responsabilidad de articular esa mayoría es el principal partido que conforma ese bloque progresista. Me estoy refiriendo al Partido Socialista, como es lógico, y por tanto seremos nosotros los encargados de poder contactar con los diferentes grupos políticos de cuestiones que están fuera del marco constitucional, como siempre hemos dicho, evidentemente quedan descartadas. Hay una cosa pendiente que afecta a todas las comunidades autónomas, que es el sistema de financiación que lleva por renovar desde hace mucho tiempo. ¿Va a ser una clave en la negociación con los partidos catalanes? La reforma del sistema de financiación autonómica es una urgencia que tenemos que presentar y que está en nuestro programa electoral para abordarlo durante esta legislatura. Uno de los titulares de las últimas horas ha sido ese no de Pedro Sánchez a esa reunión que le proponía Feijóo. ¿Eso es un no definitivo o puede darse esa reunión entre ellos dos, me refiero, a partir del día 17? Bueno, nos encontramos en la paradoja de que el señor Feijóo airea una carta que le envía al presidente del gobierno y oculta la reunión secreta que mantuvo con Vox, y yo creo que eso lo hace porque el Partido Popular no ha hecho una reflexión respecto a lo que ha ocurrido en estas elecciones, respecto a lo que ocurre cuando uno miente. Fue esa cultura de la mentira, y por otra parte también no ha dado explicaciones sobre elementos que fueron muy importantes y que es necesario aclarar, por ejemplo las amistades y sus relaciones con el narcotraficante Marcial Dorado. Ustedes excluyen a Vox. Si está Vox, Feijóo que no cuente con su voto. Exactamente. Eso ya lo sabe el señor Feijóo. Recordar que nosotros tenemos un discurso, un argumento que hemos prometido, que hemos planteado a nuestros votantes, y era esa posición de no apoyar gobiernos que estuvieran compuestos por la extrema derecha o por la extrema izquierda. Señora Valido, tal cual se plantean las cosas, las posibilidades de sumar de unos y otros son las que son. Si usted coloca como una línea roja el hecho de que con Vox no va y de que con la extrema izquierda tampoco va, ¿cuál va a ser la posición de Coalición Canaria ante una posible investidura de cualquiera de los dos candidatos? Aunque no apoyemos la investidura, podemos negociar una abstención en cualquier caso. Por lo tanto, descartado el sí a cualquiera de los dos bloques, ¿la abstención es para cualquiera de los dos bloques o solo con uno? No, la abstención habría que negociarla y estaría en función de si se presenta la investidura a un candidato que tiene apoyos necesarios, pero sin acuerdos de gobierno con partidos de la extrema izquierda o, en el caso de Feijóo, de la extrema derecha. Señora Valido, es que no comprendo muy bien su posición. Si hay acuerdos de gobierno, si hay acuerdos de gobierno para participar del gobierno, la extrema izquierda, la extrema derecha, nosotros no votaremos la investidura, votaremos en contra.
En contra. Entonces, es decir, es que las dos opciones implica que uno de los partidos que se incluyen en cualquiera de las dos opciones no van con ustedes. Si el principio suyo es que cualquiera de esos partidos no llegue al gobierno, entonces yo entiendo que no hay negociación, que no es una abstención, es un no, porque su principio es que esos partidos no lleguen al gobierno, ¿no? Lo digo porque, como ha dicho, que siempre hay posibilidades de negociar una abstención y por el otro lado había colocado una línea roja. No me queda muy clara su posición, señora Valido. No, vamos a ver, nosotros planteamos, hay múltiples casuísticas, nosotros podríamos plantearnos, pero si hay un acuerdo cerrado de gobierno con la extrema izquierda o con la extrema derecha, nosotros votaremos en contra. Y en ese complejo escenario, dos condiciones que son importantísimas para la Coalición Canaria, díganos. La financiación autonómica y la reconstrucción de la isla de La Palma son dos cuestiones que son para nosotros fundamentales y sin las cuales pues no hay negociación posible. No le llaméis libertad a este espejismo de comodidad. No desprecies la dignidad. Ella es nuestra última oportunidad. En las elecciones generales que se celebran cada 4 años, los ciudadanos eligen quién les representará en las Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado. La Constitución indica que el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la LOREG, fija ese número en 350 escaños. En España, para que un candidato a la presidencia del gobierno se elija, tiene que contar con la mayoría más uno de los escaños. Puede hacerlo en solitario, con mayoría absoluta, o tras el acuerdo con otras formaciones. Pero ¿cómo se elige a los diputados que conforman el Congreso? En España, cada una de las 50 provincias conforma una circunscripción electoral, que por ley elige un mínimo de 2 diputados. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla escogen a un solo representante cada una. Los 248 escaños restantes se dividen según la población de cada provincia. Pero ¿cómo se reparten los asientos según los votos que recibe cada partido? El sistema está regido por la polémica y compleja Ley D'Hondt. Todos los partidos que no consigan al menos el 3% de los votos válidos en la circunscripción por la que se presentan, quedan fuera. Eso le pasó, por ejemplo, al Partido Animalista, que en 2019 obtuvo más de 300.000 votos a nivel nacional, pero en ninguna provincia pasó del umbral del 3%, así que no obtuvo asientos en el Parlamento. Sin embargo, el Partido Regionalista de Cantabria, que solo se presentó en esa comunidad del norte de España, con poco más de 50.000 votos, logró un escaño. Extrapolado a la realidad, el sistema beneficia a los partidos hegemónicos en detrimento de las formaciones minoritarias. Beneficia a los partidos regionalistas, que concentran sus votos en una región, así como a las provincias más pequeñas que están sobrerepresentadas. Un polémico sistema que sale a relucir en cada elección. La investidura del presidente del gobierno. El presidente del gobierno debe contar con la confianza del Congreso de los Diputados. Se otorga en la sesión de investidura. ¿Cómo se designa al candidato? Después de las elecciones o en otros casos establecidos en la Constitución, en primer lugar el rey celebra una ronda de consultas con los grupos políticos con representación parlamentaria.
Después propone un candidato. Entonces la presidencia del Congreso convoca al Pleno para celebrar la sesión de investidura. ¿Cómo se desarrolla el debate de investidura? El candidato interviene en primer lugar para exponer su programa de gobierno y solicitar la confianza de la Cámara. No tiene límite de tiempo y cuando finaliza, se suspende la sesión. Tras el tiempo que decrete la presidencia, se reanuda la sesión con la intervención de los representantes de los grupos parlamentarios. Los grupos intervienen en orden de mayor a menor según su número de diputados. Cuentan con 30 minutos en su primera intervención y 10 en la segunda. El candidato puede responder uno a uno o de forma agrupada, aunque lo habitual es que lo haga de forma individual. El grupo mixto divide su tiempo entre las diferentes formaciones políticas que lo componen. El portavoz del grupo al que pertenece el candidato a presidente del gobierno interviene en último lugar. Generalmente la sesión se prolonga durante 2 días. Concluido el debate se procede a la votación, que es pública por llamamiento. Los secretarios de la mesa llaman uno a uno a cada diputado en orden alfabético, comenzando por un nombre elegido al azar. Desde su escaño, cada diputado dirá en voz alta si vota a favor, en contra o se abstiene. En esta primera votación, el candidato necesita el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso, es decir, al menos 176 votos afirmativos. Si no se obtiene la mayoría absoluta, se convoca un nuevo debate. El orden de intervención es similar pero con tiempos más reducidos, 10 minutos para el candidato y 5 minutos para cada grupo parlamentario. En esta segunda votación el candidato es investido presidente si alcanza la mayoría simple de votos afirmativos, es decir, más si es que no es. Investido el presidente del gobierno, este designa a sus ministros, que son nombrados por el rey. Tanto el presidente como los ministros pueden tener o no la condición de parlamentarios. Si en la primera sesión de investidura el Congreso no otorgase su confianza, el rey, durante un plazo de 2 meses a partir de ese día, puede hacer nuevas propuestas que se tramitarán del mismo modo en el Congreso. Si concluyen los 2 meses sin que se haya otorgado la confianza a ningún candidato, se disolverían automáticamente las Cortes Generales y se convocarían nuevas elecciones. El Senado se ha convertido en un cementerio de elefantes. ¿Por qué no llevar este Senado, que es una Cámara territorial, a Barcelona, como propuso Pascual Maragall? ¿Por qué no? Queremos cerrar esa Cámara que se ha demostrado inútil. Todos los que pierden las elecciones muchas veces, pues resulta que acaban en el Senado. ¿Por eso prometéis acatar la Constitución? Sí. Con esa reforma del Senado, el señor Artur Mas tendría más votos que nadie para decidir si se le aplica o no el artículo 155 de la Constitución. Eso no es cierto. España tiene un sistema de bicameralismo asimétrico, es decir, el Congreso de los Diputados tiene mucho más poderes que el Senado, a diferencia de lo que ocurre en otros países, como por ejemplo Italia o Estados Unidos. Esto supone que al final siempre esté en un rol subordinado. Las funciones básicas que desempeña el Senado son 4. La primera, y esta se ha establecido más por la costumbre que porque esté regulada, es la de control. Muchas veces el presidente del gobierno o ministros van al pleno de la Cámara y responden a preguntas de los senadores. La segunda función, y esta es más relevante, es la legislativa. En este sentido, nuestro Senado está muy subordinado al Congreso de los Diputados, porque no puede arrancar legislación, solo puede recibirla del Congreso y a continuación puede plantear enmiendas, las cuales se pueden levantar desde el propio Congreso de los Diputados por una mayoría simple. Incluso si pusiera un veto el Senado por mayoría absoluta, que también lo puede hacer, el Congreso de los Diputados puede levantar este veto por otra mayoría absoluta o esperando 2 meses hacerlo por una simple. Por lo tanto, digamos que es una Cámara de segunda lectura con poderes muy residuales. Una tercera función, también importante, es la función electiva. Por ejemplo, el Senado puede elegir 4 magistrados del Tribunal Constitucional a propuesta de las comunidades autónomas. Y esto en un principio se introdujo desde la época del gobierno Zapatero para tratar de darle un carácter más territorial, es decir, que los territorios también eligieran al árbitro, dado que los tribunales constitucionales resuelven conflictos de competencia. La última función, que podríamos decir es la constitucional, es la de que esta Cámara necesariamente tiene que ser partícipe de un proceso de reforma constitucional, tanto agravada como simple, y por lo tanto esos 2 tercios o 3/5 de la Cámara son siempre preceptivos. Nuestro Senado es básicamente elegido de 2 maneras. De un lado tenemos 208 senadores, los cuales son votados directamente por los ciudadanos en un sistema de listas abiertas con voto limitado, es decir, tienes menos cruces que el número de senadores que vas a elegir. Esto genera que, al ser un sistema de listas abiertas mayoritario,
el partido que obtiene la mayoría absoluta lo puede hacer por muy pocos votos, ya que la mayoría de los ciudadanos hacen voto en plancha y marcan a los mismos de un solo partido. Así que hoy, por ejemplo, el Partido Popular tiene una amplia mayoría absoluta con apenas el 31% de los votos. Pero también existe otro grupo de senadores, los cuales son elegidos directamente por las comunidades autónomas, los senadores de designación autonómica, y se hacen a razón de un senador por cada comunidad, más uno por cada millón de habitantes que tenga esta. Así que tenemos una doble legitimidad que se mezcla a la hora de componer el Senado, aquella que ha sido votada directamente por los ciudadanos con un sistema muy mayoritario, y del otro aquella que ha sido elegida por las cámaras territoriales, no por los gobiernos, como ocurre en el Bundestag alemán, sino por las cámaras territoriales, las cuales recogen hasta cierto punto criterios de proporcionalidad. el nacimiento de una nueva forma de gobierno que se conoce como Estado de partidos y el sistema proporcional de la República de Weimar, encuentra en Gerald Leibholt, jurisconsulto alemán que fue presidente del Tribunal de Bonn, uno de sus máximos exponentes y defensores. Este prestigioso jurista, en el ensayo Representación e Identidad, explica con claridad diáfana cómo esta forma de gobierno elimina completamente la representación política del votante para sustituirla con la identificación sentimental, la integración de las masas en el Estado. La transacción de 1978. La servidumbre voluntaria de una jerarquía y el miedo a la política de la mayoría de españoles había permitido que Franco ejerciera su poder absoluto durante 4 décadas sin recibir apenas resistencia. Y el propósito del dictador era el de imponer una corona a un rey que sería traidor a su propio padre. La cobardía es la madre de la crueldad, antiguo proverbio árabe citado por Miquel Montaigne en su obra, capítulo 17 del libro segundo de ensayos. Por este motivo, los herederos del poder obtenido en la victoria de la última guerra civil, en una situación de debilidad política, intuyen la necesidad de incorporar, de algún modo, a las principales fuerzas de oposición que podrían causar una situación incierta en el caso de no ser legalizadas. El miedo parece no dejar otra salida que la del pacto para repartirse el botín. Y la ambición de los vencidos,
conducir a la necesidad de aceptarlo, renunciando así a su lucha por la libertad colectiva. La oposición renuncia a todas sus ambiciones a cambio de ser legalizada, aceptando la legalidad impuesta por la dictadura anterior. Bueno, pues esa fue la tradición que triunfó y se puso al servicio de una monarquía preparada, dibujada, diseñada y nombrando el monarca el propio Franco. Dictador nombra rey a Juan Carlos, contra la voluntad de su padre, contra la voluntad del conde de Barcelona. El terror de quienes heredan el poder de la dictadura se encuentra y se une a la ambición de tenerlo, de los que hasta entonces habían formado una oposición en favor de la libertad. Este pacto entre contrarios unidos por el miedo es lo que se llamó la Transición Española y lo que impidió la democracia y la libertad constituyente de los españoles. Un pacto de unión entre traidores a sus propios principios e ideales. Por este motivo, hoy no hay democracia en España. Lo que fue llamado la Transición Española en 1978 fue realmente una transacción. Un pacto para mantener la unidad de poder con la misma división de funciones de la dictadura. Un pacto de reparto del botín y de las empresas públicas. Un pacto que funda una oligarquía de partidos y que impide la democracia. La transacción de 1978 y el texto al que se hizo llamar la Constitución es la causa y el origen de toda la corrupción actual. Existe este grado de corrupción porque no hay democracia en España. Partidos políticos, no personas físicas. El estado de partidos. Hay consenso porque hay una oligarquía en el poder del Estado. El consenso político indica como fenómeno característico la existencia de una oligarquía en el Estado. Hay consenso precisamente porque no hay democracia.
Ese poder quedará garantizado mediante un sistema proporcional de listas que proporciona poder absoluto y sin control de nada a quienes las hacen. Una constitución no son leyes, no prefigura un modelo social o de sociedad, sino únicamente unas reglas que permiten la representación política, que garantizan los derechos fundamentales y establecen la separación de los poderes para su control. Un texto redactado secretamente tras la muerte del dictador. Jurídicamente impracticable o inaplicable. Técnicamente deficiente, pero que sirve, sin embargo, al establecimiento de una oligarquía dentro del Estado. A partir de estas nuevas leyes fundamentales de 1978, que se hacen pasar por una constitución mediante un referéndum sin cortes constituyentes, los partidos estatales pasan a convertirse en los únicos agentes políticos posibles. Esto significa que ya no es el individuo, la persona física y real, quien tiene la capacidad para operar en la vida política pública, sino que únicamente pueden hacerlo corporaciones o personas jurídicas orgánicamente constituidas por el propio poder establecido. Los individuos votan las ideas facilitadas por unas ficciones jurídicas, y de ese modo se impide que puedan elegir a personas reales y físicas. Yo creo que para explicar las razones de la división quizá hay que partir de una premisa esencial, y es que hay muchísimos españoles que creen que en las elecciones generales eligen ellos directamente al presidente del gobierno. Un régimen de poder en el cual los gobernados no eligen libremente a sus gobernantes no puede ser denominado, más que para confundir, como democrático. Donde será la corrupción personal, institucional y sistemática el único medio que permita la estabilidad. Las empresas públicas administradas por el Estado se reparten entre los oligarcas del consenso y de forma análoga. Los diferentes territorios de España se fragmentan para que el Estado disponga de más administraciones e instituciones donde colocar a los segundones de cada partido estatal. Se desconcentra el poder para extenderlo en lugar de descentralizarlo. Se aumenta el alcance e injerencia del Estado concebido por Franco mediante la centralización del mismo en unidades territoriales desconcentradas. Un Estado mucho mayor que en la dictadura, centralizado en las autonomías, y cuyo poder estará más desconcentrado, hipotecando así su fracaso en el futuro. La monstruosidad del consenso supone la muerte moral, el suicidio de la sociedad española. La corrupción se hace factor de gobierno, un factor imprescindible para gobernar y para que pueda haber estabilidad del régimen. Vamos a recapitular para ver con sencillez lo que es la democracia y cómo reconocer cuando está presente o ausente como sistema político. Debe existir representación del elector, es decir, la elección libre, uninominal y directa de cada uno de los representantes en pequeños distritos, cuyo mandato es imperativo e irrevocable por los propios electores. Unos electores apoderan a un representante para que actúe en su nombre en un lugar, la Cámara Legislativa, en la práctica como el pequeño distrito donde sus habitantes eligen a su representante de entre sus convecinos. Observe que estos votantes no están votando a un partido político o una lista, estarán eligiendo a una persona individual. Este representante electo se convierte así en el diputado que tomará parte en la acción legislativa de un parlamento donde se discutirán y aprobarán las leyes que alcancen el apoyo mayoritario. Puesto que cada diputado se debe únicamente a los representados de su distrito y no a un jefe de partido o jerarquía superior, será difícil aprobar cualquier ley, y eso será muy bueno, puesto que únicamente aquellas que respondan a un interés mayoritario adquirirán la fuerza suficiente como para ser promulgadas. No es un diputado de partido estatal, sino un representante de una pequeña comunidad vecinal.
para que, además de la representación política que hoy no existe en España y que acabamos de explicar, haya también un control del poder para evitar que se pueda convertir en algo tiránico y arbitrario en contra de la propia sociedad gobernada, debe existir además una radical separación en su origen entre los poderes. Esto se consigue mediante una elección separada en elecciones distintas, unas para el poder legislativo, que corresponde a la nación a través de los representantes de los distritos, y otras para el poder ejecutivo del gobierno, que corresponde al Estado, donde entre todos los electores se elige por mayoría absoluta a la persona que ocupará el cargo de presidente del gobierno del Estado. Finalmente, para que haya, además de separación de poderes, independencia judicial, otras en las que únicamente participa el mundo jurídico servirán para elegir el gobierno de los jueces, para que esa facultad de juzgar, propia de los jueces y los magistrados, se vea libre de injerencias de los dos poderes políticos. Si la legitimidad de origen de todos los partidos políticos es únicamente la que obtienen de Franco, en su ejercicio la toman de la servidumbre voluntaria de quienes acuden a votar. Por eso todo el que vota se corrompe y apoya aquello que lo somete y lo maltrata. Por eso me gustaría aprovechar este momento para pedir a los ciudadanos que vengan a votar. Que la gente vaya a votar con mucha decisión porque nos jugamos mucho. Y sobre todo pues que haya mucha participación. Para que España tenga un lugar importante, hay que votar hoy. Implico la gran participación. Yo le pido a los españoles que vayan a votar en masa, que participemos y hagamos un récord histórico de participación. Pero en este momento solo queremos insistir en el llamamiento a la participación. Así que votad, cabrones. Votad lo que queráis, pero no os quedéis en casa. Por lo tanto, todas las personas que acuden a votar a partidos que no eligen absolutamente nada porque se limitan a ratificar lo elegido por otros, lo hacen para apoyar lo que ya hay y que no es ni remotamente similar a una democracia. La corrupción caracteriza y define a la forma política de un Estado de partidos. Por eso, votar en un Estado de partidos a cualquier partido político es legitimar y apoyar la corrupción de todo lo público. El poder recurrirá a los sentimientos más primarios y basales como el del nacionalismo, la unidad territorial de la patria, para movilizar al voto por miedo. Y del mismo modo, otras amenazas sociales, como las del paro o la inmigración, que siempre sirven al populismo y a la demagogia, servirán igualmente para infundir temor y hacer creer así a los gobernados, a los súbditos españoles, que votar, aún sin libertad y sin democracia, es la solución.
El que vota, vota a listas de partido, no tiene representante ninguno, no hay nadie que represente al votante, nadie. Aquel que vota a este sistema, el interés en que su ideología triunfe de derecha o de izquierda es superior a su vergüenza. Están más interesados en que ganen su ideología que en que gane la vergüenza de la moralidad pública. Los plazos están marcados, este es el calendario. La primera fecha, mañana, los diputados ya podrán recoger sus actas en el Congreso. La segunda, el 17 de agosto, día en que tomarán posesión de sus escaños. Ese mismo día elegirán al presidente o presidenta de la Cámara. Si en primera votación nadie obtuviera la mayoría absoluta, se repetiría entre los dos candidatos más votados. A partir de ese momento, los partidos tienen 5 días para formar los grupos parlamentarios, pero desde el 17 de agosto el rey ya puede iniciar la ronda de consultas con los representantes de esos grupos para proponer al candidato con mayores opciones. Si el candidato acepta el encargo pero no consigue la investidura con mayoría absoluta en la primera vuelta, se celebraría una segunda votación donde solo necesitaría más votos a favor que en contra. En ese caso comenzarían a contar los 2 meses fijados para disolver las Cortes, aunque durante ese tiempo pueden seguir buscando la confianza de la Cámara. 47 días después se convocarían nuevas elecciones, podrían ser a finales de diciembre o en enero. Sánchez a cambio de nada. ¿Cataluña o Vox? Lo importante será al final ver en qué medida Esquerra Republicana y Junts pueden llegar a un equilibrio en el cual los dos acepten dar apoyo a Pedro Sánchez sin que esto les reporte aparentemente un especial coste a cada uno de ellos. Si no es un referéndum de independencia lo que quiere o lo que puede pedir Junts, los siguientes son necesariamente cuestiones que tienen que ver con el procedimiento judicial al que está sometido Puigdemont y que le condiciona su vida desde hace 6 años. Yo creo que esto solo puede pasar por dar mayor visibilidad a Puigdemont y por obligar
al próximo presidente del gobierno a hacer un reconocimiento formal de la figura de Puigdemont. No sé con qué formato. Tres constatacions. La posición de Esquerra no es muy distinta de la de Junts per Catalunya. Es un poquito distinta de la de Puigdemont en particular, porque ya han superado las dificultades personales que condicionan ahora mismo a la posición de Puigdemont, aunque por lo que vemos de momento es mucho más claro a la hora de reconocer que una repetición de las elecciones y un bloqueo sin tener en cuenta sus consecuencias no está en el mapa. ¡Y viva España! Si Junts no quiere que haya un cambio de gobierno, no creo que Junts acabe deduciendo que una repetición de elecciones le conviene, porque puede ser el principal castigado en unas elecciones, ni aunque sea solamente porque quizá no mejore su posición relativa o le elimine la capacidad de presión. Per defensar Catalunya. Que son todos los españoles y españolas que Políticas públicas, de inversiones, de cambios legislativos en leyes muy controvertidas. Eso es un marco que ofrece muchas posibilidades. Yo creo que sería más una suma de esas pequeñas alternativas revestida de una retórica de reconocimiento de Puigdemont y de una parte de la definición del conflicto, tal como lo plantea Junts, lo que Sánchez puede tener su margen para jugar. A fecha de hoy no hay nada garantizado y nosotros ya hemos contestado a todas las preguntas posibles respecto a todas las sumas posibles. Hemos sido muy claros. Nosotros no vamos a llegar a ningún acuerdo de legislatura porque entendemos que tanto por un lado como por otro se pueden dar esas coaliciones con partidos de extrema derecha o de extrema izquierda con los que nosotros llevamos ya mucho tiempo desde las autonómicas y en Canarias diciendo que no llegaremos a ningún acuerdo. Si de nosotros depende desbloquear y la necesidad de un voto para evitar unas elecciones, nosotros en ese caso negociaremos y escucharemos a quien se vaya a presentar a la legislatura. Pero para nosotros en este momento esa figura aún no tiene nombre y tampoco tenemos ninguna negociación abierta que nos permita inclinarnos a ningún lado. Como ustedes saben, se han producido 2 llamadas informales de contacto, tanto de un partido como de otro, y nada más. Ni siquiera en estos días en los que se está hablando de la mesa del Congreso hemos tenido ningún contacto. A nosotros ya no nos toca decir nada más. Toca a otros mover fichas, toca a otros hablar, toca a otros tener prisa. Soy una diputada. Puedo ser decisiva o puedo no serlo, pero en cualquier caso, ni siquiera hemos iniciado una negociación con ninguna de las dos partes. Por tanto, vamos a esperar. Vamos a ser prudentes y cuando hayan novedades, pues a lo mejor podemos avanzar algo más. Pero es que a fecha de hoy, la respuesta que ustedes quieren obtener no la podemos dar. Que estamos negociando con los grupos catalanes y con otros grupos para facilitar la investidura. Propiciar una reforma del reglamento para que podamos expresarnos en las lenguas cooficiales, que podamos expresarnos en galego, en catalán, en euskera. Creo que esto es como un avance hacia un país, insisto, que es plural y que es diverso y que, digamos, que gana derechos para las distintas identidades que tenemos en nuestro país. Estamos trabajando en un acuerdo de gobierno. Insisto, no nos preocupa tanto la estructura del gobierno, ¿no?, que a veces tiene mucho más foco los ministerios y demás, sino que justamente lo que nos preocupa es qué es lo que vamos a hacer desde el gobierno. Estamos viendo que las políticas del Banco Central Europeo son profundamente erráticas. La subida del Euribor está afectando muy negativamente en la vida de los españoles y las españolas. 4 millones de españoles y españolas tienen hipotecas, el 75% de las mismas son a interés variable, que hemos visto cómo se le ha revalorizado su cuota. Es imposible, pero es que también las empresas, las industrias están afectadas por la subida de tipos de interés que, insisto, es profundamente errática por parte del Banco Central Europeo. En estos días también estoy teniendo reuniones con todas y cada una de las formaciones políticas que componen Sumar, que son más de 15, como saben, y por supuesto he hablado con la secretaria general de Podemos. Yo respeto las declaraciones de todas las formaciones políticas, no las comparto, y lo que sí, no tenga la menor duda que todas las formaciones políticas van a cumplir el acuerdo que han suscrito con Sumar, que ustedes conocen y que es claro. Yo creo que a nadie en España le interesa que exista una repetición electoral. Creo que la formación política que permita, ¿no?, que se repitan las elecciones, creo que va a ser castigada o reprobada por los ciudadanos y las ciudadanas.
desesperas si ya no hay opción posible? Porque la presión desborda. Enciende ahora tu mecha y verás que todo explota. Prende la mecha y provoca una explosión. Es el camino de nuestra generación. Prende la mecha y provoca una explosión. Que todo estalle y volverlo a hacer mejor. Si a los hijos que tuviste les negaron un futuro, si a la vida que elegiste le dieron bien por el culo, si el cabreo que tú tienes te deja paralizado, este es el momento, amigo, de pasarte al otro lado. Prende la mecha y provoca una explosión. Es el camino de nuestra generación. Prende la mecha y provoca una explosión. Que todo estalle y volverlo a hacer mejor. Lo importante es lo que haces, que no sea siempre lo mismo. Vamos a encender la mecha para ver algo distinto. Trabajando el activismo, aunque las cosas pequeñas, la explosión puede ser grande, provocar un mar de estrellas. Prende la mecha y provoca una explosión. Es el camino de nuestra generación. Prende la mecha y provoca una explosión. Que todo estalle y volverlo a hacer mejor. Prende la mecha y provoca una explosión. Es el camino de nuestra generación. Prende la mecha y provoca una explosión. Que todo estalle y volverlo a hacer mejor. Propuesta que deslizaba ayer aquí la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, sobre la presencia de todos los idiomas cooficiales en el Congreso. No sé qué les parece en Vox. Hay muchísimas cosas a cambiar en el reglamento del Congreso para garantizar un funcionamiento más democrático del Parlamento. Empezar, en primer lugar, por supuesto, para que el presidente del Congreso o la presidenta del Congreso no sea correa de transmisión del Gobierno, sino que ejerza de verdadero poder del Estado de contrapeso. O, por ejemplo, cambiar el reglamento del Congreso para impedir esa práctica abusiva que ha hecho el Gobierno en la anterior legislatura con el señor Sánchez, que es, en lugar de presentar proyectos de ley con los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, pues presentar proposiciones de ley que eluden todo esto. O cambiar el reglamento del Congreso para permitir un mayor control, la actividad de control del presidente del Gobierno, y acabar con esa figura que no está recogida en el reglamento, que es el jefe de la oposición, que sí que puede preguntar a Sánchez, pero no ha podido, sin embargo, Santiago Abascal a lo largo de la legislatura. Hay muchísimas cosas que hacer. Hay que garantizar el derecho a utilizar el español en los parlamentos regionales en igualdad de condiciones con las lenguas cooficiales, y hay que garantizar que Ignacio Garriga en el Parlamento catalán pueda hablar de todo sin que le sea cortada su intervención por parte de la presidencia de la mesa del Parlamento catalán, o que el Vox esté en la mesa del Parlamento catalán porque lo exige la proporcionalidad y no los cordones sanitarios. Y luego, cuando tengamos garantizado el funcionamiento democrático de nuestras cámaras, veamos en todo caso cómo debe articularse el funcionamiento del Congreso de los Diputados. Para nosotros, por supuesto, que el catalán, el gallego, el vascuence, el valenciano, el balear, son todos lenguas españolas que han de ser utilizadas y respetadas, pero resulta grotesco que se quiera hacer esto como una concesión para los separatistas que no garantizan el derecho de nuestros hijos a ser educados en español en todo el territorio nacional. Por lo tanto, ahora mismo ustedes no apoyarían esa propuesta, ¿no?
Nosotros apoyaríamos una reforma del reglamento del Congreso, como la hemos instado en la anterior legislatura, para garantizar un funcionamiento más democrático. Es el de la financiación autonómica. ¿Es el momento de abrir ese debate y cómo hay que afrontarlo para Vox? Es un sistema que se ha montado para contentar a los partidos separatistas en determinadas regiones de España como moneda de cambio para conformar gobiernos, como estamos viendo ahora tras las elecciones del 23 de julio, sin atender al principio fundamental, que es la igualdad de los españoles en la gestión de los recursos públicos. Resulta no solo grotesco, sino un auténtico insulto que estemos hablando de mejorar la financiación autonómica de determinados territorios gobernados por partidos desleales a la nación y, sin embargo, tengamos problemas gravísimos de infraestructuras en Asturias, en Cantabria, en Extremadura o en Andalucía. Eso es lo que de nosotros nos tiene que preocupar, de acabar con esas falsas embajadas, representaciones exteriores de las comunidades autónomas que son utilizadas por el separatismo, por ejemplo, en Cataluña, para socavar la idea de España, su régimen constitucional en el extranjero. No se está planteando el cambio de la financiación autonómica en esos términos, se está planteando única y exclusivamente como una cesión más a los partidos separatistas para obtener su apoyo para la conformación de un gobierno de la nación. Si hablamos de la verdadera y adecuada financiación autonómica, repito, debemos partir del principio de la igualdad de todos los españoles. Esta semana se hizo pública la reunión entre el señor Abascal y el señor Feijóo de la semana pasada. No sé si nos puede dar más detalles, cómo se desarrolló y sobre todo de qué hablaron. No le puedo decir más, en primer lugar por prudencia, en segundo lugar porque no estuve en esa reunión y no tengo un conocimiento y por lo tanto pues faltaría la verdad de cualquier cosa que yo le dijese, pero no hay que verlo dentro de la normalidad. Pero tan normal no será si se ha mantenido en secreto unos días. Además, no, aquí no hay secretos ni nada. ¿Usted ve viable ahora mismo una investidura del señor Feijóo? Es verdad. Yo creo que todos somos conscientes de que el señor Feijóo le va a ser difícil conformar una alternativa de gobierno, pero más no le puedo decir. ¿Qué le parece cuando el PP manda una carta al presidente del gobierno para hablar con él? Pues mira, ahí sí que lo tengo muy claro. Pues mal lo que sucedió en la campaña. Es un partido, el Partido Popular, que hablaba permanentemente de derogar el sanchismo y lo que hace es ofrecerle un acuerdo al señor Sánchez para repartirse el poder, garantizando la perpetuación del bipartidismo. Le ofrece 5 pactos de Estado, prácticamente los mismos que le había ofrecido Rajoy hace unos años, y por supuesto que la primera reacción no puede ser enviar esa carta. Y lo cierto es que la contestación del señor Sánchez con esa arrogancia lo pone de manifiesto. Yo creo que ahí el Partido Popular erró en su estrategia de campaña. Un problema fundamental, y es que tú no puedes decir que vas a derogar el sanchismo y blanquear al Partido Socialista ofreciéndole pactos, demonizando a tu socio, a tu natural aliado como es Vox, a través de los medios de comunicación. Se han hecho un poco de autocrítica en Vox de lo que ha pasado entre las elecciones autonómicas y municipales y las generales, donde es obvio que el resultado pues no fue el que esperaban. Nosotros hacemos autocrítica siempre, incluso cuando los resultados son muy buenos, incluso cuando los resultados son infinitamente superiores a lo que decían las encuestas, como en Cataluña. Analizamos la campaña electoral, la precampaña y todo lo que se ha producido y sacamos nuestras consecuencias. ¿Usted ve viable la investidura de Pedro Sánchez, si se da esa circunstancia, por ejemplo, con el sí de Junts, que mantiene encima de la mesa cuestiones como la amnistía o el referéndum? Yo sí que veo posible la investidura. Lo he visto cuando la moción de censura, que parecía que no iba a salir y salió. Lo he visto con tantas leyes que se han aprobado por un voto, por 2 votos. Quiero decir, será complicado, es difícil, pero sinceramente creo que es posible y creo que se puede armar una nueva investidura. Ir a nuevas elecciones sería devolverle el problema a los ciudadanos, y el problema ahora está en nuestras manos. Por tanto, seamos capaces de resolverlo, seamos capaces de ser flexibles, seamos capaces de ser responsables, porque darle una nueva oportunidad a la derecha, que vemos que cuando la tiene la aprovecha, y lo estoy viendo yo en mi tierra, que tardaron nada en ponerse de acuerdo. Dar segundas oportunidades me parece muy peligroso. Ustedes se han presentado, a las elecciones generales dentro de la marca Sumar, que promociona a Yolanda Díaz.
¿Cómo va a ser la negociación? Dentro de Sumar, ¿Compromís quiere tener su diálogo con el PSOE para hablar de la investidura de Pedro Sánchez? Para nosotros hay temas, evidentemente, que son temas valencianos. El tema de la financiación. El tema de la financiación, estoy escuchando auténticas barbaridades. Es decir, si hay un territorio como Madrid que es capaz de prestar sus servicios esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales, sin endeudarse, y hay otro territorio como el nuestro que necesita endeudarse para prestar estos servicios esenciales básicos, pues es evidente que hay hay una desigualdad y hay un sistema de financiación que evidentemente permite que comunidades autónomas como la de Madrid puedan no endeudarse y que otras, para pagar lo mínimo, tengamos que endeudarnos un año y otro y otro. No se entendería que se condonara deuda. Nosotros no lo entenderíamos, Compromís no lo entendería, que se condonara la deuda en una comunidad autónoma infrafinanciada también como la catalana y no se condonara con la nuestra, o con Murcia, que también es una comunidad autónoma infrafinanciada, o con Baleares. De las elecciones generales por parte de Sumar, no sé si están contentos ustedes con el resultado, porque, por ejemplo, otros miembros de ese proyecto, como Podemos, han sido muy críticos con el resultado. En mi casa, por la noche, tuvimos una sensación de alivio y al día siguiente de alegría. Yo estoy contento con estos resultados que han permitido que haya una posibilidad nuevamente de que se conforme una mayoría plural, una mayoría progresista y que se le haya impedido de todas que el Partido Popular y la ultraderecha puedan formar gobierno. Sinceramente, yo estoy contento con los resultados.